Hernán Lasque, muy buenos días, gracias por recibirnos. Feliz Día del Escritor atrasado y feliz Día también Nacional del Libro. ¿Cómo estás? Hola, buen día Carla, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la comunicación. No, Y, ¿cómo y estás? bueno, acá ¿Preparando estamos. todo para Bien, hoy? Ujú. bien, preparando todo. En realidad, de todo se encargan ahí quienes organizan, quienes convocan. Nosotros se presentan otros libros más. Ajá, sí. Se plantea, tengo entendido que va a ser algo así como lúdico, como un juego entre los libros que se presentan, que es uno de Ricardo Costa, Ujú. de Neuquén, Irene Loza de San Martín de los Andes y Cecilia Fresco y Diego Rodríguez Reis de Ujú. Villa La Angostura. Así es. Son cuatro libros Ujú. que se presentan, ellos están vía Zoom, quienes no están acá, y con Ajá. Ricardo estaríamos ahí en el Centro Cultural junto a otros, acompañándonos. Ajá. ¿Y Y bueno, por ahí. presentación en clave lúdica, qué significa? ¿Cómo va a ser más o menos, Hernán? Porque creo que digo creo Sí. porque nos adelantaron un poco y no es mucho más que que la publicación que hizo el Fondo Editorial Neuquino, que es quien convoca. Ajá. Eh, Lúdica porque siendo el día por decreto, digamos, del libro, y Sí. por estas fechas, estas efemérides de esta semana, Ujú. va a haber una especie de diálogo, de conversación entre nuestros libros Ujú. y autores como por supuesto Lugones y otros más actuales, más contemporáneos. Ujú. Creo que va por ahí el planteo. Ajá, muy linda invitación. Hernán, esta, Ujú. La Casa Un Tiempo X, si no me equivoco, es tu quinta obra Es mi, sí, sí, escrita, digo, de narrativa. sexto Sí, libro en realidad, sí. De sexto. narrativa sí sería, mi trabajo viene transitando tanto la narrativa como la poesía Ajá, y es el tercer libro de narrativa, es el sexto libro, sí, ajá. Bien, que y vengo publicando. ya venías anunciándolo mediante otros medios, ¿no? En más autogestivos, que tenían que ver con este libro, que Sí. lo terminaste, lo presentaste ¿cuándo? Ah, sí, se hicieron. Sí, el libro se publicó, salió publicado en diciembre del año pasado a través Ajá, bien, de la editorial Ediciones de la Grieta de San Martín de de los San Andes. Martín, sí. El libro pertenece a es la primera entrega de una colección de 5 libros, 5 novelas que pertenecen a una serie que llamó la editorial Mundo Disperso. Ajá, Esta sería la primera novela, sí. escrita para el proyecto, digamos, ante la invitación de Daniel Tórtora, que es el editor. Ujú. Un año antes me dijo, me lo propuso, si quería participar, y en ese tiempo escribí esta novela, La Casa en Tiempo X, que es un relato, es una novela corta, ¿no? Una Sí. novela breve. Es una novela breve que transcurre en aquí, entre Neuquén, entre Plotier y China Muerta, ¿no? Es el escenario. Sí, sí, está situado, y si bien no es un detalle menor, tampoco hace a la historia, Ujú. pero está situado acá, sí, transcurre entre Plotier, China Muerta, Fisque, Ajá, Neuquén, por supuesto. ajá, Por ahí transita el personaje. ajá. Eh, Creo que de alguna manera sitúa un poco, realmente, digo, no está de más el dato. No, En claro. este caso, así como responde a la trama. Claro. Hernán, este tipo de narrativas, novela corta, vos nos contabas recién que se escribió este libro, La Casa Un Tiempo X, ya pensando, lo escribiste ya pensando en el inicio de esta propuesta de la editorial de La Grieta, de San Martín de los Andes, de estas 5 obras que se llaman Mundo Disperso, esta es la primera, ya lo escribiste pensando en esto. El formato, la novela corta, ¿ya era la condición de esta presentación, de estas 5 obras, o decidiste vos hacerlo de esta manera? Y mira, está buena la pregunta, porque si como única condición era que no se extendiera más allá de 90 o 100 páginas, no recuerdo bien. Ajá. Esa era la única condición, llamemos. Ujú. Y el Sí. texto sí se escribió a partir de ahí, pero no, eh, dejando de funcionar un poco como programa de escritura, porque pareciera ser que si no, bueno, a ver,
¿qué tenés si publico, salgo con algo? Ujú. No, me planteó sí una experiencia, si se quiere, de escritura, que sin preconcebir la historia como anécdota, con su final y con su desenlace y con todo, no obstante no concebir eso me ayudó a transitarlo como una experiencia de escritura, como ir viendo qué hallaba ahí. Y entonces Ujú. el libro se transforma, por supuesto que hay una historia, por supuesto que hay una anécdota, digamos, Ujú. que cierra de alguna manera, pero en realidad por ahí el peso está más repartido en las formas, en las dificultades que se plantean a la hora de contar algo. Ajá. Que un poco eso también es lo que va hilando toda la historia en uno de las voces que la narran, que hay diferentes voces narrando esta historia. Ujú. Lo que quiero señalar es que eso es como incluso lo hace explícito en un momento diciendo que lo que importa en una historia es justamente la dificultad por contarla, y ese es el hallazgo, Ujú. ese tránsito. Después es anecdótico, ¿qué ocurre? Ujú. Por más que ocurre. Ujú. Así que bueno, eso desde ahí fue escrita la historia. Ujú. Imagino, Hernán, te estaba escuchando atentamente, la dificultad para contar historias también vivida desde el lugar de los autores, ¿no? De los escritores, en tiempos donde también el tiempo apremia muchísimo porque cambia la forma de leer, cambia la forma de abordar un texto de parte de los lectores, digo, empiezan a aparecer nuevas narrativas, empiezan a aparecer nuevos tiempos también, generalmente más cortos, ¿no? Que están signados también con la aparición de las TICs y la modernización de las TICs, de las tecnologías de información. Digo, ¿cómo les pega esta situación a ustedes, los escritores, respecto a cómo abordan las maneras de escribir? ¿Se tiran un poco a los textos más breves? ¿Están de acuerdo con esta forma de escribir? ¿No? ¿Qué pensás vos sobre eso? ¿O no Mira, no sé, yo sucede? creo que sí sucede, Ujú. algunas veces más o menos involuntariamente en algunos autores o autoras. Sí que sucede, y que pareciera ser también como a niveles de hiperproducción o hiperdifusión, Ujú. pareciera ir por ahí la cosa. En mi caso, y en el de muchos también, más bien concibo, es como que la vida de lo literario, de un gesto literario, digamos, de un escrito, Ujú. está siempre un poco corrido de ahí. Entonces, en cuanto a esto de los lectores, si leen más corto, más, si necesitan más información, si necesitan que algo pase, Sí. que no transcurran 10 páginas sin que nada suceda, creo que eso se queda un poco de lado en ciertas concepciones de lo que es la escritura. Para mí, Ujú. el escritor es también un poco, es como esto ya lo han dicho otros autores, es como una estrategia más para escribir, una estrategia más de escritura. Es Ajá. decir, pensar un escrito, un texto, una historia, Ujú. un poema, pensando no en un lector genérico, sino necesito un lector que lea así o asá este texto que yo propongo. Claro. Entonces, en ese Lo sentido, seleccionás. Ujú. sí, pero no porque existiera, Ujú. sino porque el lector es uno mismo de alguna manera. Sí. Entonces también también es quien narra. Ujú. Entonces, a ese lector, creo que lo que la literatura va creando es eso también, o Ujú. un gesto literario, lo que va creando es eso. Ahí se establece una comunicación, si tuviera que tenerla, de Ujú. un texto literario, en cuanto fue capaz de crear ese lector, que va a venir y va a por lo menos eh, eh, tomar de ese texto algo, lo va a disfrutarlo, por algún lado lo va a, a llevar. Ujú. Es decir, que primero está la propuesta y después aparece la persona que lee, ¿no? Porque iba a decir consumidor, pero no, es horrible la palabra consumidor. Claro, Después aparece el lector, después aparece quien disfruta de esa narrativa y de ese tipo de narrativa, ¿no? claro. Ujú. Pero también existe ese otro lector consumidor. Ajá. Y a veces porque sí, porque hay también esa lectura de consumo.
Sí, incluso entre... porque quien produce libros también necesita venderlos. Es una Claro, realidad, claro, digo, ¿no? claro. No podemos estar totalmente ajenos a esto. No, por supuesto, Ujú. por supuesto. Sí, sí. Así que, bueno, Hernán, te iba a hacer, ¿la pandemia fue un quiebre en tu trabajo, por lo menos? ¿O No, en el modificó en trabajo algo? ¿Cómo la en el transitaste? trabajo con la escritura no, en el trabajo con la escritura no, incluso en algún sentido pudo haberlo potenciado. Potenciado, ¿no? Sí. Y por el tiempo, por el Ajá. estar, por la quietud, me parece que son estados que están más cercanos, digamos, de esa cadencia del escribir. Claro. Te Por otro permi- lado, también Ujú, nos sacudió emocionalmente por todos lados, a ujú. todos, y eso tal vez también tenga un primer impacto capaz que vacío, pero después algo debe traer. Ujú. Personalmente pude escribir algo, sí, en pandemia. Ajá, tuviste el tiempo, tuviste la energía. Sí, Digo, sí, viste que sí, hay gente que le claro. pegó un poco para el otro lado también. Decir, bueno, como decís, el Sí, estado sí, bueno, anímico a pasamos, veces no ayuda, tenés el tiempo, pero no el estado anímico. tal cual. Claro, bueno, por eso decía, me parece que pasamos por todos esos estados. Ujú. Por Y todos. cuando, Ujú. sí, pero bueno, cuando también hubo posibilidad de eso, de escribir. Hernán, vos sos entrerriano, ¿verdad? Sí, Cuánto sí, de tiempo hace ya Concordia. que estás aquí por la Patagonia? Hace 17 años. Ya sos más patagónico que entrerriano casi. Soy más patagónico que entrerriano. Sí, Así sí, es. sí, por supuesto. Así es. ¿Por qué Sí, en elegiste el 2004. desde el 2004? ¿Y qué te trajo? Mi hija, la madre de mi hija es de acá, de Ajá. Neuquén. Sí. Y bueno, cuando mi hija venía en camino, estábamos viviendo en ese momento en Buenos Aires Ajá. y decidimos venirnos para acá. Así que Y ahí ya un te... poco ese fue el motivo, Sí. la, ¿Y la después, motivación. por Eh, qué permaneciste? y después porque, bueno, empecé acá, por ejemplo, me puse, terminé de estudiar algo que venía rebotando en Córdoba, en Buenos Aires, Ujú, la carrera de letras, bueno, y, y empecé a establecer lazos ujú, y bueno, quedarme acá. Si bien ujú. después con la madre de mi hija no estamos hace años, Ujú. eh, Sí. pero bueno, seguí acá por elección. Por elección. Bueno, se Ujú. convirtió en parte, por supuesto, de tu vida y también de tus obras, ¿no? Porque muchas de ellas transcurren aquí, Sí, en sí, territorios aparecen, patagónicos como contexto, ¿no? sí, 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 Ujú. Bueno, aparece Hernán, por varios lados. queda hecha la Bueno, invitación entonces para hoy, si querés recordarnos, la gente que quiera adquirir tu libro, que por supuesto ya nos están escribiendo, a ver dónde lo pueden conseguir. Hoy lo van a poder conseguir a las 7 ahí en el Centro Cultural mira, Alberdi. en realidad no tengo ejemplares. Ajá, es, bueno, es buena penoso, noticia. pero no tengo en Buen, este momento ejemplares. buena noticia. Eh, sí, 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 sí. ajá, Pero los libros se pueden conseguir a través de la página de la editorial que está en San Martín de los Andes. ujú, Próximamente van a haber algunos ejemplares acá también. ajá. Pero bueno, también a través de la página se pueden pedir y se los mandan inmediatamente. A través Que es la página, de la sí, página de la de Ediciones editorial. de la Grieta, Ediciones de la ¿ah? Grieta de San Martín de los Andes. De San Martín de los Andes. Lo encuentran también en Facebook, Instagram, en demás. Bueno, Perfecto. comunicarse hoy está bastante cerca para todos. Sí, por supuesto.